Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos en otro programa más de la Mesa Latina por Latinísima. Recuerden bajar el app de Latinísima en su teléfono celular y también nos pueden oír o ver por Euforia, YouTube, Fighter, suscribirse al canal de Latinísima y de la Mesa Latina. Hoy tenemos un programa, yo digo, muy informativo, un programa que a todo el mundo nos ha afectado directa o indirectamente. Cuando hablamos de inmigración, tenemos temas que están sobre la mesa, los cuales pues son muy importantes, pero a veces la información que nos llega no es la correcta. O buscamos la información en las redes, en alguien que lo dijo, como yo siempre digo, en un primo, un familiar. Pero no, hoy les traigo a la experta, la abogada de inmigración, Joana Soler, que está conmigo. ¿Cómo está, abogada? Hola, muchísimas gracias por la posibilidad de estar acá. Estoy muy contenta de tener la posibilidad de compartir este espacio con ustedes. Abogada, hay muchos temas de inmigración que vienen pasando durante todos estos últimos meses. Bastante preocupación, sobre todo en la comunidad latina. ¿Qué es lo que hay hoy en día, sobre todo en nuestro estado de la Florida? Sí, realmente a mí me gusta llamarle a este momento como temporadas migratorias. Han habido muchísimas temporadas migratorias que han afectado a la comunidad latina. Y cuando me refiero a la comunidad latina, me gusta expresar que en dependencia de la nacionalidad que tenga la persona, le ha afectado más o le ha afectado menos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los cubanos que son beneficiarios de la ley de ajuste cubano, todavía la ley de ajuste cubano no se ha visto afectada. Sin embargo, los que tienen I-220A no han podido legalizarse bajo esa ley de ajuste cubano. Los venezolanos han pasado por momentos de muchísima incertidumbre con el tema del TPS. Y no solamente los venezolanos, sino también nicaragüenses, en fin. En los últimos tiempos existieron redadas que ha sido eso horrible. Por ejemplo, en New Orleans, que hay una amplia comunidad de hondureños, han pasado por situaciones bien complicadas con el tema de las redadas migratorias que se han desarrollado. En fin, han sido momentos migratorios muy tensos. Bastante tensos, y aquí en nuestro estado también ha habido muchas detenciones, muchas personas que se han quejado de los maltratos en los lugares de detención, pero sobre todo de que no han podido resolver sus problemas. Vamos a ir por la parte de los cubanos, que es muy importante. Hoy en día sabemos que también muchos de ellos no han podido, vamos a decir, volver a aplicar para su residencia o para la ciudadanía. ¿Qué está pasando con ellos? Hay gente que está cumpliendo, vamos a decir, terminando ya, venciéndose su residencia y quiere aplicar a la ciudadanía. ¿Se puede hacer o no? A ver, los procesos ahora mismo en USCIS están parados. Eso no significa que no estén llegando. Mira tú, qué paradoja. Porque en mi oficina, por ejemplo, han llegado aprobaciones de permisos de trabajo cuando USCIS hizo un pronunciamiento diciendo que todo esto estaba parado. Pero por eso te digo que Es dependiendo. es en dependencia, Dios sabe de qué, pero sí han llegado algunos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Aunque los procesos estén parados, no significa que en el momento procesal oportuno no vayan a ser desengavetados y no vayan a ser revisados. En el caso específico de los cubanos, por ejemplo, los que tienen un parol, llevan más de un año y un día acá en los Estados Unidos y han presentado sus solicitudes a tiempo, en mi consideración no tienen nada de qué temer porque se van a poder legalizar bajo ley de ajuste cubano. ¿Qué sucede? Cuando te haces residente, tienes que tener muy claro lo que tú pusiste en esa aplicación de residencia. ¿Por qué? Porque si cuando vas a hacerte ciudadano hay una inconsistencia entre lo que dijiste en la residencia y lo que dijiste en la De ahí ciudadanía, mismo. ahí mismo viene un problema grande. No solamente porque te pueden negar la ciudadanía, sino también porque pueden pensar que tú cometiste fraude anteriormente con la información que diste para obtener un beneficio migratorio. Y entonces ahí viene el problema. Y una cosa tan sencilla como que te pregunten tu estatus marital. Yo tengo clientes que en el momento de la residencia ponen que son casados, pero cuando van a hacerse ciudadanos están casados con la misma persona, pero separados físicamente. Y Y ponen que ponen que están. están solteros. Bueno, eso es un problema. Claro. O viceversa, si declararon que estaban solteros cuando la residencia Y estaban casados. y estaban casados y ahora dicen que no, que están casados, eso es un problema. Y cuando tú le tratas de explicar eso al oficial, el oficial dice, señor, No, casado no, es casado. y soltero es Y soltero. soltero es soltero. Y no es lo mismo estar soltero que estar divorciado. Mira tú qué cosa tan sencilla y puede traer a una confusión migratoria. Yo le hacía esa pregunta porque muchas personas sabían que iba a estar usted aquí y me decían, hay casos de inmigración parados, pero específicamente alguien me escribió, me dijo, yo soy residente, se me venció la residencia, apliqué la ciudadanía
y me llegó las huellas. Que la Exactamente. abogada misma también le había dicho, de repente no te llega nada y hasta el abogado se sorprendió. Le llegó la Por eso, huella. ¿eso qué quiere decir? Que no deben de dejar de hacer los papeles. Exactamente. No es que Presente toda su la- proceso. Claro que las Presente. noticias dicen que todo está parado, pero ¿usted qué aconseja como abogada? Yo Que haga como su proceso. abogada, o sea, yo tengo mi práctica profesional y en mi Claro. oficina te puedo decir que llegan las citaciones para las huellas, llegan las citaciones para las entrevistas de asilo. Por ejemplo, hace aproximadamente, creo que fue 2 semanas, salió una decisión de USCIS alegando que iban a empezar a revisar activamente todos los procesos de asilo político que estaban parados, menos los de Cuba y Venezuela. Sin embargo, me han llegado citaciones para entrevistas de asilo de cubanos. Entonces, Hay que seguir el proceso. Hay que seguir el proceso. No hay que hacer tanto oído a las noticias, por decirlo así, no es que no hacerle ruido, sino seguir con este proceso y no parar. Porque hay gente que dice, yo no voy a hacer nada porque todo está parado. Error. Error. Y más si lo que usted está haciendo es para legalizarse. Si lo que usted está haciendo es para legalizarse y usted tiene todos los documentos para probar esto, pues mi recomendación es que usted aplique. Eso daño no le va a hacer, al contrario, lo va a ayudar a tener un proceso pendiente y le va a dar cierto estatus legal. Habla algo muy importante. De acuerdo a lo que nosotros ponemos en nuestra aplicación al inicio, muchas personas creo que ni se acuerdan, ¿no? Hacen esa aplicación, la ponen y después dicen, no sé ni con quién la hice, por último. Viene la parte de la ciudadanía y cómo recuperar eso. ¿Hay manera? ¿El abogado lo puede hacer? ¿Recuperar su primera aplicación de residencia? A través de la solicitud del FOIA. En el FOIA viene toda la información que se ha sometido de usted, ya sea ante USCIS, ante la Corte de Inmigración, todos los documentos que le han dado acá en los Estados Unidos, o sea, todos los documentos migratorios. Solicitar el FOIA es una gran ventaja porque te da la posibilidad de chequear todo Y lo no que cometer el errores. oficial tiene y de no cometer errores. Exactamente. ¿Qué de cierto hay, abogada, de que están quitando la ciudadanía a los americanos? Es cierto, o sea, ¿Por qué? no es algo masivo, es algo excepcional, tiene que ser algo bien grande para que proceda a quitar la ciudadanía. No es que ahora un americano vaya caminando y le digan, mira, tú dame acá tu ciudadanía, eso no va a pasar así. Pero si se demuestra, por ejemplo, que esa persona que hoy es ciudadano americano, ayer cometió fraude para obtener ese beneficio migratorio, y eso por supuesto tiene que demostrarse delante de un juez de inmigración y Claro. tal, esa persona tiene en riesgo su ciudadanía. Al perder la ciudadanía, si alguien corriera el riesgo con eso que ha pasado, los que se beneficiaron, por decir los hijos, ¿también la perderían? Esa es una pregunta súper interesante. Porque, por ejemplo, puede darse el caso de que yo le quite la ciudadanía a una persona y que esta persona tenga sus hijos menores de edad que en su momento se beneficiaron de la ciudadanía de este al que hoy le estoy quitando la ciudadanía. En buena técnica jurídica, habría que ver la decisión de los tribunales en ese sentido. Aquí en Estados Unidos procede mucho la discreción que tenga el juez de inmigración y procede mucho las decisiones judiciales. Hay que estudiarse ese caso. Hasta ahora no he tenido conocimiento de un caso de esa índole, pero es muy interesante porque ciertamente si esta persona pierde el beneficio de ciudadano, las personas que lo obtuvieron con él deberían de perderlo también. Pero hay que ver hasta qué punto les va a afectar, porque vamos a decir que son niños inocentes que se hicieron ciudadanos bajo el beneficio de su papá y que no tienen nada que ver con el delito que su papá cometió. Claro. Hay que ver cómo los jueces lo interpretan. O que también pasaron los años, ya son ciudadanos, se casaron y Exactamente, tienen hijos, han hecho su vida acá en los Estados Unidos. está complicado esa parte. Está Habría complicado. que Habría que ver. qué está pasando. Cuando hablamos de las personas que están en procesos de asilos, que como hablamos en general, no solamente cubanos, hay muchos venezolanos y de otros países, está pendiente, están en hold, ¿qué es lo que deben hacer? Mira, los procesos de asilo pueden estar presentados delante de USCIS o delante de juez de inmigración. Eso depende de si la persona fue puesta en corte o no. Los que están con USCIS tienen que estar preparados porque les puede llegar una citación a una entrevista de asilo en cualquier momento. Y los que están delante de juez de inmigración tienen que estar preparados porque van a tener una corte eventualmente. Ganar un asilo político no es algo sencillo. Hay que demostrar una persecución pasada y un riesgo de persecución futura. Gracias a Dios he tenido la bendición de ganar varios casos de asilo, pero también he perdido. Entonces yo siempre le digo a los clientes que hay que estar más que preparados para el proceso de asilo, hay que argumentar todo ese caso
y llevarlo a el lenguaje jurídico. ¿A qué me refiero con esto? El hecho de que una persona haya sido amenazada en su país no es suficiente para que gane un caso de asilo. Tiene que haber mucha más evidencia porque hay que demostrar que es tan extrema esa persecución que si esa persona regresa a su país de origen, su vida y su libertad están en peligro. Entonces, mi recomendación desde el principio es buscar un abogado que los asesore correctamente, porque fíjate, un abogado que se respete le va a cobrar lo mismo por ir a una corte que por ir a 5. Y en mi experiencia es mejor tener el proceso preparado desde el inicio para poder ir guiando el proceso que 30 días antes de la corte final te llamen corriendo. A veces ni tienes el tiempo de estudiarte el caso, ni tienes la fecha abierta para atender esa corte. Entonces, lo mejor es hacerlo con tiempo. Ahora, las fechas juegan mucho un papel ahí. Porque Sí. en una entrevista, ¿deberían ir con un abogado? Deberían de ir con un abogado. Porque hay Deberían. gente que lo pone en juego y dirá, ay, no, pero no voy a pagar. No, porque eso es algo, yo Mira, pienso, muy riesgoso. Yo soy abogada de inmigración y no estoy diciendo que deberían de ir con un abogado porque quiera que vayan conmigo. Claro. Es que realmente, si ya están en este punto en que están en los Estados Unidos, están legalizando su estatus, deberían de hacer las cosas correctamente. De nada vale que contraten a un abogado para una apelación cuando no lo contrataron para un proceso de asilo político. Definitivo. En la apelación tú no puedes traer elementos nuevos. Tú lo que tienes que decir es que tú estás en desacuerdo con la decisión del juez porque el juez cometió este y este error. Y cómo el abogado que tú estás contratando para esa apelación, que no estuvo en tu proceso de asilo, va a saber si el juez cometió o no cometió un error. Pero además, si te estás defendiendo tú solo, hay mayor probabilidad de que el juez no cometa un error, que la persona que comete el Claro. error seas tú. Ahora, las personas que han procedido a tener la cita para la ciudadanía, ¿deberían ir con un abogado? Bueno, las citas para la ciudadanía depende. Siempre los procesos de inmigración uno puede ir por representación propia o con un abogado de inmigración. Hay personas que le gusta ir con su abogado de inmigración a las citas de la ciudadanía, pero si es alguien que tiene un dominio del idioma inglés, si es alguien que se ha preparado bien y que no tiene antecedentes penales y tal, puede tomar el riesgo de ir por sí solo. Si es alguien que sabe que su caso está más complicado, que a lo mejor hay algún antecedente, que a lo mejor hay alguna inconsistencia entre la aplicación que presentó y la aplicación que se va a defender, pues sí les recomiendo que vaya con abogado. ¿Las citas, en su experiencia, han cambiado? ¿Están más rigurosas o no? Sí. O sea, inmigración tiene mucho componente discrecional. Y como inmigración tiene un componente discrecional, los oficiales de inmigración, basados en la temporada migratoria, pueden aprobarle o negarle el beneficio migratorio que usted está pidiendo. Vamos a decir, la palabra me encantó, discrecional. Sí. Ellos son los que deciden. Ellos son si les los parece que o no les deciden. parece. Si les parece o no les parece. Entonces, a lo mejor antes podían ser un poquitico más flexibles. Este no es un momento de flexibilidad migratoria. Y precisamente por eso es la importancia de ir bien preparado. Errores que cometen la mayoría de personas y que no deberían hacer. Bueno, mira, he visto muchísimos casos en los que al llegar a los Estados Unidos, ya sea porque no cuentan con el dinero, porque eso es totalmente normal. Yo también soy inmigrante, llegué hace nada a los Estados Unidos y he pasado por todos estos procesos, por eso lo digo desde el Claro. conocimiento como persona, no como abogada. Ya sea porque no cuentan con el dinero, ya sea porque vienen de un país en el que un notario es un abogado, porque en Cuba, para Sí, ser claro, que notario piensan- tenías que ser abogado. Corren y contratan con un notario, y no estoy discriminando a nadie, hay notarios que trabajan extremadamente Claro que sí. bien y se lo toman muy en serio, pero hay otros que no. Entonces, cuando tú presentas una aplicación que es un desastre delante de un oficial de inmigración, es muy complicado que tengas un abogado después limpiar todo ese desastre. Y ha pasado muchísimo. Otro error muy común es pensar que el proceso del primo, del tío, del hermano es el mismo Ay, sí. proceso que el de la Que el persona. vecino me dijo, Abogada, mi primo salió confianza porque yo no. Bueno, porque entró de una manera diferente a los Estados Unidos que usted. Y puede ser su primo, pero no es usted y su caso es diferente. Y cosas así que son bien difíciles de entender. Bien difíciles no, son bien fáciles, pero las personas la ponen difícil. Entonces, otra cosa importante también es tener la mente abierta. Si usted va a una consulta con un abogado,
esa persona debe de guiarlo de la mejor manera. Entonces, no venga con la mente cerrada a pensar que porque el amigo, el abuelo, le dijo algo y el abogado le está diciendo otra cosa, está mal lo que le está diciendo el abogado. Lógicamente, tiene derecho a consultar con todos los abogados Claro, que con lo usted que estime y desee. al final usted toma la decisión correspondiente. Pero venga listo a escuchar. Venga listo a escuchar. A mí me pasa mucho, me da mucha gracia porque a veces hay personas que me mandan videos de TikTok y me dicen, ¿qué usted cree de esto? Y yo digo, no, esto no merece una Claro. respuesta porque yo no creo absolutamente nada. Dígame cuál es su caso y yo se lo Claro. explico. Y cosas así. En la parte migratoria siempre buscamos a sus expertos. Yo creo que lo más importante es que las personas entiendan de que no es algo opcional. Pienso que si ya estamos en este país, pues invertir en un abogado para salir bien en un lugar que pensamos vivir siempre es hasta antes que comprar un carro o una buena casa. Mira, mi ¿Qué ha abuelita, pasado? Que hay gente que tiene carro y casa y no tiene... abogado, ni tiene estatus migratorio y después van deportados y se quedan sin carro, sin casa. Correcto. Mi abuelita tenía un refrán que a mí me encanta. No es muy coloquial, pero es muy real. Y decía, si estás arriba del burro, le tienes que dar los palos. Correcto. Si la decisión que usted tomó fue ingresar a los Estados Unidos, vivir acá, trate de hacerlo de la mejor manera. Trate de legalizarse acá. Ahora, vamos con el tema de Venezuela, que ya Sí. han abierto y están viajando. ¿Qué perspectiva usted le da a los venezolanos? Muchos están con asilos pendientes, que ya hablamos. Los TPS se le vencieron a muchos otros. Otros se han casado, otros están en el aire. Exactamente. Yo he tenido muchas llamadas últimamente porque desde que el presidente Trump intervino en Venezuela y Maduro está preso, pues muchas personas han pensado que ya los venezolanos no van a tener caso de asilo en los Estados Unidos. Y eso es algo que no es Error. real, no es real, porque Venezuela está en un momento de transición. Todavía no se puede decir que en Venezuela hay una democracia. Y todavía no se puede decir que un venezolano que bajo el gobierno de Maduro fue perseguido, amenazado, que los colectivos lo golpearon, puede regresar a Venezuela con total paz y total tranquilidad. Entonces, en ese sentido, los venezolanos que tienen asilo presentado, tranquilidad. Deben de seguir con sus argumentos legales, con su abogado y con la tranquilidad de que van a presentar su proceso de asilo político, ya sea delante del juez de inmigración o ya sea delante del oficial. Muchas personas se preguntan, si tengo un asilo y conocí a alguien que es ciudadano, me caso, ¿puedo poner los papeles? ¿No debo hacerlo? ¿Qué le recomiendo? Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Al contrario, el amor existe. Yo siempre digo que el amor todo lo puede. Si una persona tiene un matrimonio real, se casó con un ciudadano, con un residente por amor, puede hacer el proceso de legalización por esa vía. Ahora es un proceso un poquito más complicado, más largo, porque USCIS tiene los trámites, como hablamos al inicio, más demorados, pero le va a llegar. Lo otro también depende mucho de la forma en la que entró el venezolano. Si ese venezolano entró legal y no acumuló presencia ilegal, puede hacer el ajuste de estatus adentro de los Estados Unidos. Claro. Si entró ilegal, se habría que hacer un perdón por la entrada ilegal. Eso tarda más o menos 5 o 6 años. Tendría que salir y volver a entrar. Son procesos más complicados, más lentos, pero al final llega. ¿Qué le recomienda a las personas que tienen lo que usted dijo ahora? Tienen un perdón y dicen, tienes que salir a tu país. Bueno, generalmente... Deberían salir. Estamos hablando de diferentes nacionalidades. Sí. ¿Qué ha pasado? Ha pasado. Generalmente los perdones migratorios, cuando son aprobados, ya todo ese proceso de revisión del caso se hizo aquí dentro de los Estados Unidos. Si se lo aprobaron es porque muy probablemente le van a permitir regresar a los Estados Unidos. Ahora, ¿Ha habido casos que han regresado? sí, Ah, ha ok. habido casos que han regresado. Ahora, ojo con eso. También hay que chequear porque ahora está vigente el travel ban, que es la imposibilidad de ciudadanos de determinados países de entrar a los Estados Unidos. Entonces, a lo mejor a usted le aprobaron la petición, a usted le aprobaron el perdón, pero usted sale, se presenta a la entrevista consular y en la entrevista consular le dicen todo está perfecto, todo está aprobado, Pero tu país pero no por el aplica. travel ban tú no puedes entrar nuevamente a los Estados Unidos. O sea que hay que estar Muy alerta informado e y informado. alguien experto. Buscar su abogado para que... Porque sería muy duro que después de 10 años esperando por una petición y la aprobación de un perdón, uno salga, no se dé cuenta del travel ban, se presente en la embajada y le digan, no puede regresar. Eso Y sería ahí, duro. claro que sí. Hay que informarse bastante Hay que bien y buscar los informarse, expertos. sí. Abogada, ¿hay peticiones de entre hermanos? Las peticiones entre hermanos existen, que es lo Pero que demoran pasa, mucho. tardan de 14 a 16 años.
Pero llegan, no porque pasa. Pasa, llegan. Hay personas que han venido para acá por peticiones entre hermanos, pero tardan bastante. Por ahí nos hacen preguntas y nos dicen, si yo estoy casada y pido a mi papá y mi hermana está casada, ¿también podría beneficiarse? No, No porque... son peticiones diferentes, son cosas distintas. Si la persona está casada, primero tiene que legalizar su estatus por el matrimonio, me imagino que por ahí viene la pregunta. Después que esa persona legaliza su estatus, para pedir al padre tiene que ser ciudadana, no puede ser residente. Para pedir a la hermana también tiene que ser ciudadana. Las peticiones a los padres en un año y tanto están ya, 2 años. Las peticiones a los hermanos, 14, 16 años. Incluso hubo un caso interesantísimo de un padre que tenía la patria potestad de la hermana, porque la hermana era síndrome de Down. ¿Y qué crees? Al padre se lo aprobaron y a la hermana le dijeron, tienes que esperar tus 14 años. Pero ¿cómo es esto? Si es como si fuera una niña, por las características que tiene y tal, por la ley, tienes que esperar tus 14 años. Qué increíble. Ajá. Abogada, nos siguen preguntando por los que están con la I-20. La I-20, sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Muchos tienen carta para citas migratorias. Los estudiantes se refieren. Sí. Bueno, las personas que tienen la I-20 son personas que entraron a los Estados Unidos por el proceso de visa de estudiante. Las visas de estudiantes siguen vigentes hasta el momento. De hecho, ese es un proceso que conozco muy bien porque yo vine a los Estados Unidos con una visa de estudiante, así que tuve que hacer mi I-20 y tal. Lo que sucede es que cuando se termina ese programa de estudio, la persona tiene derecho a un OPT, Optional Personal Training. Ese OPT te da la posibilidad de mantenerte en los Estados Unidos legal 1 año más, siempre que tengas un empleador que responda por ti. Okay. Que diga, este estudiante va a hacer su training, se graduó de leyes, este estudiante va a hacer su training en mi oficina. Eso no tiene ningún problema. Ahora, el problema viene después de que pase ese año, porque ya cuando se termina ese programa de estudio y se termina el OPT, te quedas en una situación de ilegalidad aquí. Puede ser que puedas legalizar porque te encontraste en tu programa de maestría con una persona a la cual te enamoraste, y te ciudadana, casaste. y te casaste. Mira qué historia más bonita ha pasado. Claro. Pero realmente el I-20 tiene tiempo de caducidad. Ahora, las visas de negocios, que han subido bastante. Sí. Han subido porque se están dificultando muchísimo más la aprobación. Los tiempos de procesamiento están más dilatados. Los empleadores no se quieren comprometer como antes se comprometían. La situación en cuanto a las visas de negocio está un poquito más tensa también. Ahora, antes era una cantidad, ahora es otra cantidad. Ha variado, sí. En ese sentido, las cifras Antes específicas... costaba como 500, 200 y pico, ahora creo que cuesta como 500 hasta 800 creo que han llegado. Realmente el monto exacto no lo recuerdo de memoria, pero sí sé que ha variado muchísimo. Y hay mucha gente, sobre todo aquí en Miami, que teníamos, pues mucha gente que venía de otros países a invertir y hacer su visa de negocios. Es correcto. ¿Es por un determinado tiempo? Por un determinado tiempo también. Y cuando pasa, y cuando se le vence, porque ya hay gente que se le está venciendo. Hay algunas que sí te llevan a la residencia, hay otras que no. Las que no te llevan a la residencia, como hablamos, tienen su fecha de caducidad. Han cambiado. Buscar un buen abogado para todo eso. Esa es la recomendación. Para todo, yo digo, para todo lo que es migración, hay que buscar un buen abogado. Sí. Abogada, ¿qué recomendación le diría a toda nuestra comunidad latina con todo el tema de las redadas también? Mira, yo siempre digo que se trata de resistencia, no se trata de velocidad. Y esa frase la aplico para todo en la vida. Sé que son momentos migratorios muy complicados y que las personas están tensas, están sufriendo, porque los que vienen aquí, la mayoría de las personas que entran acá, entran buscando trabajar, insertarse en la sociedad, echar para adelante, ayudar a su familia. Muchos son perseguidos en sus países de origen y lo que están buscando es una protección. Entonces es bien complicado que después de que pasaron por todas esas situaciones en sus países de origen, también tengan que pasar por esta presión migratoria. Por eso es que digo que se trata de resistencia, no de velocidad. Pero eventualmente yo espero que se encuentre una solución migratoria para todos los casos. Si alguien tuviera una situación, lo primero que tiene que hacer es buscar un abogado. Es buscar un abogado. No quedarse tranquilo. No. Ni pensar que alguien le va a resolver, buscar un abogado. Es buscar un abogado. Yo quisiera mucho que las cosas se resolvieran así de la Mágicamente. nada, mágicamente, pero en la vida real eso no sucede. Abogada, para mí es un placer tenerla aquí en el programa. Sé que he sacado de muchas dudas a muchas personas que están sintonizándonos.
Gracias, abogada Giovanna, por estar con nosotros en la Mesa Latina. Muchas gracias a usted por la invitación. De verdad que es un placer haber tenido esta conversación. Y esperemos que ya dé a luz pronto. Sí, mira, ¿Qué va a ser? pasó el programa y no dio a luz, así que eso es algo bueno. ¿Sabe qué va a ser? Hembra, va a ser Ay, una niña. una niña. Felicidades por esa nueva niña, abogada. Gracias por estar aquí en la Mesa Latina. Gracias. Aunque muchas personas después que entraron a los Estados Unidos pidieron ayuda y fueron beneficiadas por las mismas, especialmente durante el periodo en que el presidente Biden estuvo en el poder, esto no significa que usted haya tenido el derecho a obtener esa ayuda, porque ese patrocinador o ese sponsor en aquel momento se comprometió con que usted no iba a ser una carga pública para el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ojo con esto y con todas aquellas personas que abusan de las bondades que el gobierno de los Estados Unidos le está brindando. Bueno, es siempre un gusto estar acá. Espero que próximamente nos veamos. Por favor, mándenme sus preguntas y sus comentarios y poco a poco les voy a ir respondiendo a todos. Feliz